Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo donde desentrañamos los secretos y las historias más jugosas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se cruzan con temas tan serios como las finanzas y el fisco. Hoy tenemos sobre la mesa un titular que ha causado un verdadero revuelo y que, sin duda, ha puesto a más de uno a pensar en las complejidades de la vida pública: Kerem Bürsin ante el fisco. Su declaración hundió a Ande. Un titular así no puede pasar desapercibido, ¿verdad? Y es que cuando dos figuras de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel están involucradas, cada movimiento, cada declaración, puede tener repercusiones inesperadas. Así que prepárense porque vamos a bucear en este mar de especulaciones, posibilidades y realidades que rodean a la vida financiera de nuestras celebridades favoritas. Pero antes de sumergirnos, quiero invitarlos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis y se mantendrán al tanto de todo lo que pasa en el universo de las estrellas. Denle al botón de suscribir y acompáñennos en esta emocionante aventura. Bien, el título que nos convoca hoy es de esos que hacen que te detengas a pensar. Kerem Bürsin ante el fisco. Su declaración hundió a Hande. La primera pregunta que surge es obvia: ¿qué tipo de declaración fiscal de Kerem podría tener un impacto tan drástico en Hande Erçel? Y más importante aún, ¿por qué? Para entender esto, tenemos que considerar el contexto de la relación que tuvieron, su estatus como dos de las estrellas más grandes de Turquía, y las complejidades de las finanzas en el ojo público. Imaginemos por un momento la situación. Kerem Bürsin, una figura global con ingresos que provienen de múltiples fuentes: contratos de actuación, campañas publicitarias, patrocinios, quizás inversiones. La gestión fiscal de una persona con este perfil es, por naturaleza, extremadamente compleja. Cada país tiene sus propias normativas, y cuando el dinero fluye a través de fronteras, la transparencia y la precisión se vuelven absolutamente cruciales. Ahora agreguemos a la ecuación a Hande Erçel, quien no es menos exitosa ni menos escrutada. Durante su relación, era natural que sus caminos profesionales y personales se entrelazaran. Compartieron proyectos, hicieron campañas publicitarias juntos, incluso sus vidas personales, como es el caso de cualquier pareja, se fusionaron en muchos aspectos. Aquí es donde la declaración de Kerem podría, hipotéticamente, hundir a Hande. Pensemos en varias posibilidades. La más directa podría estar relacionada con ingresos conjuntos o colaboraciones comerciales. Es muy común que las parejas de celebridades realicen campañas de publicidad juntas, o incluso inviertan en proyectos comunes. Si Kerem, al presentar su declaración de impuestos, detalló ingresos o gastos relacionados con alguno de estos proyectos conjuntos, y esa información difiere significativamente de lo que Hande declaró en el mismo periodo, entonces se encenderían las alarmas fiscales. Una discrepancia podría sugerir que una de las partes no declaró la totalidad de sus ingresos, o que hubo una mala interpretación de cómo se debían asignar esos ingresos para fines fiscales. Esto, por supuesto, no implica intencionalidad, pero sí abre la puerta a una auditoría. Y una auditoría, para cualquier persona, es un proceso estresante, pero para una figura pública, es un auténtico calvario mediático. Otra vía podría ser la declaración de bienes o activos compartidos. Durante una relación de alto perfil, es posible que una pareja adquiera bienes, como propiedades, vehículos de lujo, o incluso acciones en alguna empresa, ya sea a nombre de uno, de ambos o con aportaciones de ambos. Si Kerem declaró la adquisición o la posesión de un activo que Hande, por alguna razón, no incluyó en su declaración o cuyo origen de fondos no concuerda con sus propios registros fiscales, esto podría generar una investigación. Los regalos significativos entre parejas también pueden tener implicaciones fiscales, dependiendo de la legislación de cada país. Si Kerem declaró haber dado un regalo de alto valor a Hande y ella no lo declaró como una ganancia o una adquisición, nuevamente, podríamos estar ante un problema. Un escenario más delicado se relaciona con la transparencia financiera y la gestión de la riqueza. A menudo las celebridades utilizan equipos de contadores y asesores fiscales para manejar sus complejas finanzas. Sin embargo, incluso los mejores equipos pueden cometer errores o interpretar las leyes de manera diferente. Si la declaración de Kerem reveló una estructura financiera o un flujo de dinero que expuso una posible irregularidad en la forma en que Hande manejaba sus propios ingresos o inversiones, la frase hundió a Hande podría referirse a la inminencia de una investigación o a la necesidad de que ella corrija sus propias declaraciones,
lo que podría acarrear multas o sanciones. Y no olvidemos el factor asterisco reputación. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo. Un problema fiscal, incluso si es un malentendido o un error administrativo, puede ser devastador para la reputación de una estrella. La percepción pública de un problema fiscal puede llevar a la pérdida de contratos de patrocinio, a la desconfianza de los fans y, en última instancia, a un impacto negativo en la carrera. La idea de que Ande fuera hundida por la declaración de Kerem podría no ser solo económica o legal, sino también una referencia al golpe a su imagen pública. Imaginemos la especulación mediática, los titulares sensacionalistas, las preguntas incómodas en cada aparición. Todo esto puede ser increíblemente perjudicial. Es fundamental recordar que los problemas fiscales no siempre implican fraude o mala intención. Las leyes tributarias son increíblemente complejas y pueden variar enormemente. Las diferencias en la interpretación de la ley, los errores humanos en la contabilidad o incluso los cambios en la situación personal pueden tener efectos cascada en las declaraciones fiscales. Cuando una relación termina, las finanzas que antes estaban entrelazadas deben ser cuidadosamente desenredadas y cualquier punto de contacto puede ser una fuente de complicaciones. Consideremos también el factor de la asterisco divulgación de información personal o sensible. Las declaraciones de impuestos, aunque confidenciales, a veces requieren la divulgación de ciertos detalles que en el contexto de una relación pasada, podrían ser incómodos o incluso perjudiciales. Por ejemplo, si Kerem tuvo que declarar una deuda que tenía con Ande, o viceversa, o si se especificaron los términos de alguna separación financiera que antes no era pública. La visibilidad de tales detalles, incluso si son parte de una declaración legal y necesaria, puede generar un nuevo ciclo de noticias y análisis en los medios. Además, el término hundió sugiere un impacto significativo. No hablamos de una pequeña multa, sino de algo que podría afectar gravemente la estabilidad financiera, la carrera o incluso la libertad personal de Ande. Esto nos lleva a pensar en escenarios donde la discrepancia es grande, o donde las implicaciones fiscales van más allá de una simple corrección. Podríamos estar hablando de una investigación por evasión, aunque esto sería una acusación muy seria y raramente surge de una simple declaración, a menos que esta última revele una inconsistencia masiva con lo que el fisco ya sabía o sospechaba. El hecho de que la noticia provenga de la declaración de Kerem también es interesante. Generalmente cada individuo es responsable de sus propias finanzas. Sin embargo, en el caso de socios comerciales o sentimentales, las acciones de uno pueden repercutir en el otro, especialmente si existieron transacciones conjuntas o si uno actuó en nombre del otro. Es una lección importante para cualquier persona, pero especialmente para las figuras públicas. La interconexión de sus vidas puede tener ramificaciones inesperadas mucho después de que una relación personal haya terminado. Este tipo de situaciones también subraya la intensa vigilancia a la que están sometidas las celebridades. Sus vidas no solo son objeto de escrutinio por parte de los fans y la prensa del corazón, sino también por las autoridades fiscales. Los grandes ingresos atraen la atención, y cualquier inconsistencia puede ser detectada con facilidad por algoritmos o auditores especializados en figuras de alto patrimonio. En Turquía, como en muchos otros países, las leyes fiscales son estrictas, y la evasión o la declaración incorrecta pueden tener consecuencias severas. En resumen, la frase "su declaración hundió a Ande" abre un abanico de posibilidades, desde una auditoría fiscal que podría revelar discrepancias en sus ingresos o bienes compartidos, hasta un golpe a su reputación por asociación con problemas financieros. Lo que queda claro es que en el complejo mundo de las celebridades, donde las finanzas, las relaciones y la imagen pública están intrínsecamente ligadas, la declaración fiscal de una persona puede tener un efecto dominó que afecte profundamente a otra. Es una prueba más de que la vida en el ojo público es mucho más que glamour y focos, también implica una responsabilidad y una exposición constantes a un escrutinio sin igual. Nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la privacidad personal y la transparencia pública que deben mantener estas estrellas. En definitiva, este titular sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos ha llevado por un camino fascinante, explorando las complejas interacciones entre la vida personal, profesional y fiscal de las celebridades. Hemos visto cómo una declaración aparentemente rutinaria de un artista puede desencadenar una serie de repercusiones para otro, ya sea por discrepancias financieras, por la exposición de información sensible, o por el simple pero devastador golpe a la reputación pública.
Es un recordatorio palpable de que en el mundo del espectáculo, donde todo se amplifica, la vida financiera es un campo de batalla tan importante como cualquier set de filmación o alfombra roja. La transparencia, la precisión y una gestión fiscal impecable no son solo cuestiones legales, sino también pilares fundamentales para mantener una carrera estable y una imagen intachable. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado desentrañando estas posibilidades tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los problemas fiscales son un riesgo inherente a la vida de las celebridades? ¿O consideran que es una cuestión de mala gestión? Me encantaría leer sus comentarios y sus teorías al respecto, así que no duden en dejar sus pensamientos aquí abajo en la sección de comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un me gusta, compártanlo con sus amigos para que más gente se una a nuestra comunidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les apasione. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.